Vamos a comenzar entonces esta nueva sesión del curso Ortega y el Arte. Hoy nos acompaña una querida amiga de esta casa y mi compañera orteguiana de las obras completas, que es Azucena López Cobo, profesora de la Universidad de Málaga y especialista en el tema del que nos habla hoy, que es, bueno, vamos a decir en términos genéricos, todos los estudios literarios de Ortega y sus iniciativas literarias en torno a los años 20, en concreto la colección Nova Novorum, novelas, el propio Ortega impulsó en la editorial Revista del Occidente, y su conferencia girará alrededor de la literatura dentro del libro La deshumanidad del arte e ideas sobre la novela. Así que estamos deseando escucharte, la impopularidad de la novela y el teatro. Gracias, Lucía. Muchas gracias a ti, Ignacio. No. Buenas tardes. Gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Lo primero de todo, gracias a las instituciones y a las personas que hacen posible esto, a Nacho Blanco como director del Centro de Estudios Orteguianos, al Centro de Estudios Orteguianos y a la Fundación Ortega Marañón, y también al Institut d'Humanitats de Barcelona, con quien se coordina este centro para organizar este curso, y por tanto a Andreu Jaume, que es quien lo dirige. Pues sí, me voy a dedicar los próximos minutos a hablar sobre la deshumanización del arte desde la perspectiva de la novela. Me ha hecho gracia porque hace 5 minutos, estábamos hablando con Íñigo, que está entre el público, y me decía, ¿pero por qué la impopularidad? Digo, te tienes que quedar para saber. Y de eso vamos a hablar, de la impopularidad del arte. En los próximos minutos voy a organizar la información que les voy a ir dando de la siguiente manera. Vamos a dedicar la primera parte, que es prácticamente la mitad del tiempo que voy a estar hablando, al programa de Ortega y Gasset, a su programa, digamos, político, estético, cultural, para que podamos entender después cómo encaja aquí la novela y los escritores de prosa del primer tercio del siglo XX. Y después ya hablaré concretamente de la colección Nova Novorum, que es una colección que funda Ortega y la Revista de Occidente para dar a conocer el qué, ya os lo contaré. Y luego finalmente utilizaré el último título de la colección, que es una obrita de teatro, para explicaros un poco cómo es el panorama del teatro del momento, y después haré un pequeño epílogo. Bueno, estas lecturas, y siendo la mitad de los que hay aquí orteguianos, no les tengo que explicar la relevancia pública de Ortega en la configuración del mapa cultural y científico de principios del siglo XX. También les supongo enterados de cuál es la intención política de Ortega de intentar sintonizar España a la red, a la onda media, digamos, de la frecuencia europea, creando un partido político, es la Liga de Educación Política Española, con el objetivo de poner las mejores cabezas a pensar en soluciones posibles para el país. Lo que no sé si están tan enterados es que todo este proyecto que Ortega va a ir armando da como consecuencia, todavía no he decidido si esperada o provocada, si fue una conclusión o lo pensó él de antemano, eso no lo sé todavía. Acabó siendo él teórico de la prosa del arte nuevo y por tanto uno de los líderes de los jóvenes prosistas. Y es lo que por eso voy a empezar por ese proyecto, y después vamos a ir viendo cómo se encaja. Cómo encajan todos estos escritores y la prosa del arte. El interés por la literatura en Ortega viene desde pequeño. Aquí tenemos unas fotos que, aunque parezca más mayor, es un adolescente. Es un jovencito Ortega que se ha leído toda la biblioteca del padre. Ya saben que el padre, José Ortega y Munilla, era periodista y además un respetado novelista. Se había leído todos los recolatinos, el Renacimiento europeo, el barroco, la Ilustración, por supuesto los románticos y naturalistas. Aquí tenemos con esa pose a lo Balzac, ¿no? Y incluso los modernistas, y lo que no tenía la biblioteca del padre ya se encargaba él de adquirirlo y de leérselo también. Los 2 primeros artículos que escribe son sobre la obra de Valle Inclán. Es decir, tenemos muy claro que Ortega es un hombre muy interesado por la literatura. Esto no sorprende, ¿no? Lo que sí sorprende es que su primer libro
Meditaciones del Quijote, aúne en el título sus dos intereses fundamentales. Por un lado, meditaciones, reflexiones, filosofía; por otro lado, el Quijote, el protagonista de la novela moderna en español y universal. No me quiero adelantar, quiero que volvamos un poco más atrás, porque a mí lo que me interesa es que entiendan que desde muy joven Ortega tuvo una preocupación por poner en marcha eh, o conseguir que el sistema pedagógico e intelectual del país se pusiera al ritmo del resto de Europa. Y esto, que parece muy distante con lo que yo quiero proponer, ya verán cómo poco a poco vamos a llegar a eso. Y para eso les he traído esta carta que le escribe a Unamuno, en donde ya se ve esta preocupación por la necesidad de que España avance, ¿no? Dice: fuera de unos cuantos, todos los demás caballeros pensantes no tenemos ninguna idea seriamente hecha. Queremos fabricar tremendas ideologías tajantes, sin datos de la realidad de hoy o pasada. Somos unos parvenus, unos golfos, unos arribistas, como dicen Messier le Français. Corre por todos los ánimos de los intelectuales nuestros de hoy un viento de personalismo corto de miras, estéril, que es lo más opuesto a nuestras necesidades. Es una carta escrita con 21 años, en donde, bueno, aparte de esa pasión propia de los 21 años, se ven ya algunos aspectos de lo que luego él va a ir desarrollando en su proyecto más ampliado y más sistematizado, un proyecto personal de ambición colectiva y que tendrá una triple dirección: política, metafísica y estética. Y esta última, la estética, es la que a mí más me interesa. Digamos que en esos años de formación en España y en Alemania, sobrevuela sobre Ortega la obsesión por una madurez del país, por conseguir esa madurez política y social. Y para eso desarrolla un proyecto de largo alcance. Es un proyecto que no es que esté aquí en el archivo, en una hojita, no lo hayamos encontrado diseñado. Ni siquiera creo que él lo pensara con estos pasos exactamente, pero mirándolo prospectivamente, mirándolo desde ahora y hacia atrás, es decir, retrospectivamente, perdón, podemos encontrar 4 fases que explican ese proyecto o cómo ese proyecto evolucionó. Una primera fase que se correspondería con la fase del líder, es decir, en la que se crea una figura directora que impulse esa incorporación de España a la modernidad europea en lo político, en lo educativo, en lo cultural y en lo social. Y además alguien que fusione los diversos saberes y que cree un soporte ideológico, político, un partido político. Ese papel se lo asigna él mismo, la parte directriz, sí, de liderazgo. La segunda fase sería la creación de un grupo motriz eh, constituido por un grupo de intelectuales que tengan una finalidad común, que es la de intervenir políticamente a partir del partido que crea, la Liga de Educación Política, y también a través de la prensa, con el objetivo de generar una opinión sobre capas sociales cada vez mayores. Una tercera fase que sería la de expansión, es decir, cómo desde la política y en el mundo de la cultura y del conocimiento, esta idea puede poco a poco llegar a grupos cada vez mayores. Y aquí lo que se busca es la implicación de científicos, escritores, artistas, profesiones libres en general. En esta fase es cuando uno de los elementos fundamentales es la creación de soportes de difusión masiva, creación de periódicos, de revistas, foros de debate, tertulias. Y Ortega lo hizo todo: creó periódicos, creó revistas, creó tertulias, creó editoriales, ¿vale? Y la última sería la de permeación, es decir, cómo todo esto va permeando hacia abajo, hacia capas sociales cada vez más amplias. Es un proyecto muy ambicioso, como ven, y aunque es un proyecto muy ambicioso, en un decenio prácticamente cubrió las 3 primeras fases. Quizá no, la última quedó prácticamente sin completar, como consecuencia de, bueno, hay algunas razones que podrían explicar esto, como es pues una capacidad, o sea, una confianza demasiado excesiva quizá en la capacidad política de los intelectuales, incluido él mismo, un consciente abandono del liderazgo político en favor de una tribuna periodística, a la que él también se entregó, y una politización creciente del arte, y el poco tiempo que eso dio hasta que en 1936 estalla la Guerra Civil, que es otro de los elementos que limitan el poder completar este proyecto. Pero lo que más me interesa de este proyecto, ya les digo,
que no es que lo diseñara Ortega, sino que yo lo he visto así desde la hora, es cuál es la implicación que tienen los escritores en este proyecto. Creo que ha quedado muy clara, pero yo voy a entrar directamente. El proyecto, digamos que se pergeña, se gesta a finales de 1913 con la creación de la Liga de Educación Política y se pone a disposición del público, o se le da voz pública a partir de la conferencia que se da en el Teatro de la Comedia aquí en Madrid el 23 de marzo de 1914 con Vieja y Nueva Política, y pocos días antes se había repartido un prospecto que diseñaba un poco las líneas fundamentales en las que iba a tener lugar la fundación de ese partido político. Pues bien, en ese prospecto, y ya vamos llegando a la parte que más nos interesa, Ortega pedía la colaboración de los intelectuales, no se preocupen, eso, que se ven grande, a los que definía como una minoría entusiasta que con un conjunto de ideas dotadas de evidencia y fecundidad bastante para que sirvan de fe motriz, se encargue de la educación política de las masas con tenacidad, con energía y con eficacia. Por medio del periódico, decía ese mismo prospecto, por medio del periódico, el folleto, el meeting, la conferencia privada, perdón, la conferencia y la práctica y la privada plática, haremos penetrar en las masas nuestras convicciones e intentaremos que se disparen corrientes de voluntad. Esto en marzo de 1914. De ese mismo año, su primer libro, Meditaciones del Quijote, que ya he dicho que sorprende, ¿no? Porque en ese título aúna esos dos intereses, pero todavía sorprende más. ¿Por qué? Bueno, es un filósofo, es el primer documento que escribe, es el primer... ¿Por qué no hace un manual académico? ¿Por qué no hace un texto para sus colegas? Hace un ensayo para todo el público. Un ensayo para todo el público del momento, que es para el público formado, no un público muy especializado en filosofía, pero sí para todo aquel público formado. Bueno, esa es lo primero que llama la atención, que sea un ensayo. Y la segunda cosa que a mí me llama la atención es que el capítulo central de Meditaciones del Quijote esté dedicado a la novela, precisamente, a analizar la novela. También llama la atención. Aquí lo tenemos. La meditación primera, que es la que abarca prácticamente todo el texto, es un breve tratado sobre la novela en donde Ortega repasa cómo había evolucionado la literatura universal para constatar que en cada época había un género literario que sobresalía sobre el resto, había un género literario que predominaba sobre el resto. Y Ortega decía que precisamente ese género literario en esa época concreta era lo que mejor expresaba el hombre y su mundo de esa época. Dice, cada época trae consigo una interpretación radical del hombre. Mejor dicho, no la trae consigo, sino que cada época es eso, una interpretación radical del hombre. Por esto, cada época prefiere un determinado género. Y un poco más adelante dice, la literatura genuina de un tiempo es una confesión general de la intimidad humana entonces. Bueno, a mí me parece que esta es una afirmación bastante contundente, ¿no? Y que alcanza su pleno sentido un poco más adelante cuando presenta la finalidad de su trabajo, que es, por un lado, justificar que el objeto de su trabajo sea el estudio de un género, la novela, y segundo, que su soporte sea otro género, el ensayo, y lo justifica. Y dice al final del capítulo que si bien la novela había sido el género del siglo XIX, porque a través de ella se vehiculaba la realidad, correspondía al siglo XX la recuperación de las ideas y por lo tanto la novela ya no era el género más adecuado para el siglo XX, sino que lo era el ensayo. Aquí vemos ya justificadas ambas cosas. Se ha dicho que Meditaciones del Quijote es el germen de la filosofía orteguiana, es decir, es un tomito que presenta todo el ramazón filosófico que luego va a ir desarrollando a lo largo de los siguientes 20 años. Desde luego, para lo que es la estética, para lo que luego presenta en la deshumanización del arte e ideas sobre la novela, así me lo parece a mí. En este texto, por ejemplo, define lo que son, o lo que él considera que son los géneros literarios, y dice, los géneros literarios son ciertos temas radicales, irreductibles entre sí, verdaderas categorías estéticas. Y luego empieza a poner ejemplos para que el lector entienda mejor. Dice, por ejemplo, la epopeya es el nombre de una forma poética, sino de un fondo poético sustantivo, en esencia,
que en el progreso de su expansión o manifestación llega a la plenitud. A medida que se va desarrollando la epopeya, alcanza su plenitud. Otro ejemplo. La lírica no es un idioma, este me parece que es mucho más claro. La lírica no es un idioma convencional al que puede traducirse lo ya dicho en idioma dramático o novelesco, sino que es a la vez una cierta cosa a decir y la manera única de decirlo plenamente. Es decir, que para el filósofo cada género es el modo en que se diseña la forma en que se dice un tema, la forma en que se cuenta una temática, una materia. ¿Vale? ¿Y cuál es el tema? Se preguntarán. No se preocupen, que aquí llega Ortega e inmediatamente dice, es que el tema, de uno u otro modo, es siempre el hombre, el tema esencial del arte. Y los géneros entendidos como temas estéticos, irreductibles entre sí, igualmente necesarios y últimos, son amplias vistas, ventanas abiertas, ¿no?, que se toman sobre las vertientes cardinales de lo humano. Bueno, esto que dice 1914 es importantísimo y se lo quiero señalar porque cuando lleguemos a 1925, con la deshumanización del arte, el concepto y el término sobre el que más se va a debatir durante los siguientes meses y años y hasta el día de hoy es precisamente sobre el de deshumanización, el término deshumanización. Y él está diciendo que el tema del arte siempre es lo humano. Vamos a ver cómo luego encajamos eso. Vamos a ver otro texto antes del 25. Aquí tenemos el prólogo que antecede a El pasajero, un libro de poemas de José Moreno Villa, que él titula Ensayo de estética a manera de prólogo, y en el que Ortega establece una diferencia fundamental entre el viejo y el arte nuevo. ¿Vale? Aquí los define y considera que la clave del asunto está precisamente en la materia con que la historia del arte trata el objeto de estudio. Dice que esa materia la historia del arte, perdón, la historia del arte nuevo, el arte nuevo tiene que centrarse no tanto en la materia, sino más bien en el estilo. Y tiene que dejar esa materia un poco, desatenderla un poco. El estilo es, por decirlo de otra suerte, la manera en que el artista toma los materiales de la realidad, los poetiza, los irrealiza y los introduce en la obra de arte, es decir, los poetiza para introducirlos en la obra de arte. Y este procedimiento de poetizarlos y realizarlos, desrealizarlos e introducirlos en la obra de arte, no como una representación de la realidad, sino como una construcción intelectual de esa realidad, es lo que él llama la desrealización y más adelante llamará la deshumanización. Y claro, aquí es donde él dice que se diferencia el arte nuevo del arte viejo. El lector habituado del siglo XIX esperaba que la novela le presentara un tema real que evolucionara, ¿no?, a través de una aventura, de una acción y que llegara a un fin, ¿vale? Y que este desarrollo, esta aventura, esta acción, siendo el tema, según dice Ortega, el mismo, llega un momento en que si la forma también es la misma, el lector del siglo XX, que ya está cansado de todo esto, de reiterar los mismos temas de la misma manera, pues está buscando otra cosa. ¿Y qué es lo que está buscando? Cómo el autor lo hace, cómo el autor utiliza el estilo o innova en la forma para poder decir el tema, que es el mismo de siempre, de otra forma diferente. Es decir, cómo irrealiza ese tema que es siempre el mismo. De esta forma, nos encontramos que lo que Ortega está proponiendo es que forma y contenido son los dos elementos fundamentales del arte nuevo, solo que si lo humano, el tema, era siempre el mismo, chicos, dirá Ortega, de otra manera, desde luego, vamos a prestar atención al estilo. Vamos a prestar atención al estilo porque esto es lo que va a diferenciar el arte del siglo XX del arte del siglo XIX, o por lo menos lo que lo va a distanciar. Y esto es algo que llamará deshumanización. Antes de 1925, antes de la deshumanización del arte, todavía tenemos otro texto en donde va, porque todos estos textos que les he ido trayendo lo que hacen es jalonar precisamente toda esa estética que luego confluye en la deshumanización del arte. Y es Musicalia. Musicalia es un conjunto de dos artículos que publica en El Sol en 1921 a propósito de la impopularidad, ya llegamos al término, de la impopularidad con que es recibida la música de Debussy entre el público español.
Y en este texto, si bien anteriormente había hablado del arte viejo y del arte nuevo, ahora de lo que va a hablar es de dos tipos de público. De un público que entiende este nuevo arte y de un público que no lo entiende. Un público que no lo entiende porque lo que está esperando, lo mismo que el artista de la novela, lo que está esperando es que eso que le ofrece el artista le conmueva, pero que le conmueva emocionalmente, o sea, a través de las emociones, a través de esa, si la novela era una historia con una acción que iba avanzando, la música lo que tiene es que conmoverle emocionalmente. Y lo que están proponiendo los nuevos compositores es una música que conmueve, pero no emocionalmente, sino intelectualmente. Y aquí está el salto. Aquí encontramos la dificultad de que ese gran público, esa mayoría, entienda la música que les está proponiendo Debussy o que entienda el arte que está proponiendo los cubistas o que están proponiendo los artistas del arte nuevo. Es decir, que lo que Musicalia propone, es verdad que utilizó una serie de ejemplos que fueron muy criticados a Ortega, se le dijo que no entendía demasiado de música, pero porque el objetivo era utilizar precisamente el pretexto de la música para hablar de otra cosa, para hablar de estética y para hablar de los cambios que se estaban produciendo. Lo que está proponiendo Ortega en Musicalia es que en España hace falta una labor pedagógica para formar al público, para que ese público se entienda con lo que el nuevo artista está proponiendo. Bueno, pues ya llegamos así a 1925 y a la deshumanización del arte, que e Idea sobre la novela, que como saben son dos ensayitos que primero aparecieron en prensa y luego los reunió en un único volumen. Desde mi punto de vista, la deshumanización del arte, Idea sobre la novela, tiene tiene una doble funcionalidad. Por un lado es la expresión más perfilada de la estética de Ortega, eso lo que todos confluimos, pero por otro lado es una propuesta de consolidación teórica de lo que los artistas, los escritores, los prosistas están haciendo. Es decir, él observa lo que están haciendo estos escritores, toma los ejemplos y planea teóricamente ese arte nuevo que ya viene definiendo desde por lo menos 1914, aunque hay algunas semillas desde Adán en el Paraíso en 1910, pero bueno, no me quiero parar ahí. Y construye este ensayo como una especie de andamiaje teórico de la prosa del arte nuevo. ¿Pero qué es la prosa del arte nuevo? Bueno, pues la prosa del arte nuevo es el intento de superación de esa crisis de la novela del siglo XIX provocada por una sobreexplotación temática. El mismo tema dicho de la misma manera una y otra vez, o los mismos temas, el mismo conjunto de temas. La prosa del arte nuevo está circunscrita entre dos grandes movimientos estéticos. Por un lado, el final de las vanguardias, en España el ultraísmo, que es la vanguardia de raigambre española, que los críticos han convenido en que termina en 1923 aproximadamente, y la aparición o la consolidación del grupo del 27 con la celebración del tricentenario de la muerte de Góngora en Sevilla en 1927. Ahí en medio, entre el 23 y el 27, es donde, digamos, tiene el auge el arte nuevo. Pero, ¿cómo se conforma? ¿Podemos hablar también de un grupo? Pues no podemos hablar de un grupo, o por lo menos no hasta que llega el ensayo de Ortega, ¿vale? En realidad está conformado por individualidades, por escritores que están tanteando la renovación de la novela. Es verdad que tienen un modelo a seguir, que es Ramón Gómez de la Serna, pero no deja de ser más que eso, un modelo por su capacidad proteica de ensayar técnicas de renovación de la novela. Pero dado este panorama, lo que se produce hay una serie de individualidades que están trabajando sobre textos, sobre obritas, están intentando traer las novedades de lo que se está haciendo fuera de España a la literatura en español y en un contexto en donde sin un líder tenemos a un Ortega que tiene un proyecto y que está intentando incorporar a los intelectuales a ese proyecto. También estamos en una fase en la que Ortega andaba ya retirándose de la política. Luego volverá a la política cuando llegue la República. Pero en este momento está abandonando la política y está volviendo. ¿Y está creando qué? Está creando Revista de Occidente.
está poniendo en marcha eso que habíamos hablado de la tercera fase de plataformas de difusión, periódicos, revistas, ¿vale? Y este grupo de prosistas que están haciendo sus intentos, que no tienen mucho público, como muchos los leen otros escritores, una serie de críticos, pero que prácticamente pasan bastante desapercibidos. ¿Y qué es lo que hace Ortega? Pues crear para ellos esa triple plataforma. Por un lado, Revista de Occidente, a través de la cual publican prácticamente todos ellos. Por otro lado, la tertulia de la Revista de Occidente, quedan muy pocas fotografías, se han conservado muy pocas fotografías de la tertulia y esta es, a mí me llena de gozo y satisfacción, como diría aquel. ¿Por qué? Porque casi todos los escritores de los que les voy a hablar esta tarde están en esta fotografía. Aquí tenemos no sé si puede, me voy a levantar, perdón por los que están en internet, pero aquí tenemos a Gerardo Diego. Aquí tenemos a un matemático, al editor del Castillo, Ruiz Castillo, al filósofo Zubiri, no me acuerdo de quién es, pero todos los demás son escritores. Aquí tenemos a Ramón Gómez de la Serna, de espaldas, a Antonio Marichalar, a Fernando Vela, a, este es Valentín Andrés Álvarez. No, este es Valentín Andrés Álvarez. Este, desde luego, es José Ortega y Gasset. Este es Antonio Espina y este es Benjamín Farnés. Es decir, todos los escritores, todos los prosistas que van a estar en el círculo de Ortega, en el círculo más estrecho, están en esta fotografía. Así que si quedan 2 o 3 fotografías de la tertulia, esta para mí es una fundamental. Vale, pues tenemos, vuelvo atrás, la revista, la tertulia y la editorial. La editorial donde también van a publicar la mayoría de ellos, no solo prosistas, ya lo saben, también los poetas, también todos los jóvenes, todos los consolidados y muchos más. Pero la colección, perdón, la editorial viene además con premio. En 1926 crea la colección de prosas Nova Novorum, una colección que está destinada a presentar al público dentro y fuera del país pues los hallazgos de esa prosa joven, las novedades de los nuevos. Nova Novorum es eso, lo que significa las novedades de los nuevos. Como les he dicho, muchos de estos autores estaban ya escribiendo prositas, cuentos, las iban publicando en revistas, tenían muy poco público y claro, para crear esta colección había que generar antes un público y Ortega era muchas cosas, era filósofo, era periodista, era un líder en muchas cosas, pero es que además se manejaba muy bien en el mundo editorial y en el mundo de la prensa y sabía que tenía que crear un poco de caldo de cultivo para que los libros que iban a publicarse se leyeran, se vendieran, ¿vale? Entonces, creo yo que lleva a cabo la mejor campaña de marketing que se ha hecho de una colección de prosas tan difícil, porque es difícil de leer para el público de entonces, incluso para el público de ahora, pone en marcha precisamente la deshumanización del arte, la publicación de los artículos que luego darán lugar al ensayo. La relación de Ortega con los escritores del arte nuevo se considera, o yo la considero, una especie de intercambio simbiótico. Él puso a disposición de estos prosistas estas plataformas que les he comentado para que se diesen a conocer y, por otro lado, los prosistas se incorporaron a ese proyecto cultural que él tenía. ¿Qué supuso la aparición del doble ensayo en 1925? Bueno, pues supuso, por un lado, la reunión de todas esas categorías estéticas que había venido presentando desde 1914, por lo menos, y que les he reunido en estos 7 puntos. Una tendencia a la deshumanización y a la evitación de las formas vivas. Esto, así entendido en literatura, se entiende complicadamente, pero si yo les hablo de la plástica, cómo el cubismo poco a poco va haciendo desaparecer esa figuración, lo van a entender mucho mejor, ¿vale? Pues lo mismo se está proponiendo en literatura. Por otro lado, la creación per se de la obra de arte que no sea más que obra de arte, el arte por el arte. Por otro lado, que se entienda como un juego y nada más, que la obra de arte no tenga una finalidad o política o social, que sea puramente artística, que tenga en el fondo una esencial ironía, que eluda toda falsedad, es decir, toda pretensión de representar la realidad.
que sea un arte de escrupulosa realización, es decir, muy detallista, muy trabajado y que carezca de trascendencia alguna. Todas estas categorías, si las resumimos en dos, o las llevamos a lo más esencial, quedan en dos grandes grupos, la impopularidad y la deshumanización. Si, como hemos visto, el arte nuevo fija su atención en la forma, dado que el tema es siempre el hombre y dado que en el siglo XIX se ha explotado, la literatura del siglo XIX ha explotado hasta su extenuación la temática humana, siguiendo el razonamiento de Ortega, el nuevo arte debe concentrarse en desarrollar novedosas construcciones formales. Yo creo que ahora ya queda claro, ¿no? Es decir, debe atender al estilo y debe relegar de alguna manera más el contenido argumental o una acción o un argumento que vaya conduciendo esa acción. Esta es la razón por la cual el arte es impopular y nace impopular. Y más que impopular, es antipopular. Ahora te lo he complicado un poco más. Es antipopular, porque se concibe contra la idea mayoritaria del público en ese momento. Y lo que, recordad aquello que decía Ortega con Musicalia, o lo que proponía o sugería, que lo que había que hacer era educar al público nuevo, porque la mayor parte del público estaba todavía en el siglo XIX. Vale, pues en ese sentido el arte nuevo es impopular e incluso antipopular. Se proponía entonces era un arte que fuera en contra de la mayoría. Y lo que se buscaba era que el público que normalmente intentaba identificarse con las emociones de la novela, pues poco a poco fueran aprendiendo que había otras categorías que dominaban por las cuales se podía establecer el valor de una obra de arte, que ya no era la belleza, ya no era el gusto por la belleza, sino que había otras categorías más de carácter estético. Creo que de eso justo habló el profesor Félix de Azuga, ¿no? Sobre el valor. Vale, la segunda categoría, estética, si la primera era el arte impopular, la segunda era la deshumanización, ¿vale? Es decir, eliminar todo ese componente sentimental, demasiado humano, decía Ortega, ¿no? Demasiado humano de la novela y, por lo tanto, evitar una hipertrofia de los tres elementos que él consideraba que debían estar en la novela. Por un lado, el elemento humano, ¿vale? Pero no exclusivamente, además un elemento humano que incorporara la experiencia vital de cada uno de los escritores. El segundo, que incorporara los elementos del mundo, es verdad, la realidad. Y, en tercer lugar, las ideas, la imaginación. Y que hubiera un equilibrio entre los tres, que en su metafísica lo definió como el racio-vitalismo. Bueno, pues como hemos visto, el concepto de deshumanización, el concepto, no el término, ya viene desde 1914. Ya lo viene presentando como un concepto lo llama desrealización, pero es ahora, en 1925, cuando introduce el término deshumanización. Y aquí tenemos el kit de la cuestión, porque es ahora, con este neologismo, cuando se produce una interpretación sobre el término que choca respecto del concepto y que provoca una polémica en el mundo del arte, entre los escritores, entre los críticos, los artistas, una polémica además bastante intensa. Una de las interpretaciones, quizá la que más éxito tuvo en ese momento, es que se consideraba que el artista se despersonalizaba, que volvía la espalda a la realidad social y que, por lo tanto, el arte era solo para minorías. No solo para minorías estéticas, que era lo que proponía la deshumanización, sino también para minorías políticas. Y, por lo tanto, esta interpretación que tuvo fortuna proponía o decía que el arte que proponía Ortega era un arte clasista. Uno de los que mejor entendió lo que proponía Ortega es Guillermo de Torre. Guillermo de Torre entiende que lo que busca o lo que busca el arte deshumanizado es huir de esos elementos demasiado humanos, buscar componentes que, sacados de la realidad, encuentren relaciones extraordinarias, digamos, artificiosamente extraordinarias, entre esos elementos y sean incluidos dentro de la obra de arte, ¿vale? Esa es la idea que él tiene de arte deshumanizado. Él había entendido muy bien el concepto de desrealización. Pero lo que Torre no comprendía es por qué había utilizado el término deshumanización si el de desrealización ya funcionaba. Él decía que era un concepto muy preciso para un término muy poco preciso. ¿Y por qué?
Bueno, pues no lo entendía, pero años después, en 1961, en La aventura estética de nuestra edad, Guillermo de Torre vuelve sobre la polémica, sobre el análisis de esta polémica y cree que lo que Ortega consiguió en ese momento es, bueno, una serie de beneficios, ¿no? Que fue en realidad una estrategia por parte de Ortega. Decía Guillermo de Torre, hubiera sido pues nada superfluo aclarar que lo deshumanizado no es el artista, sino sino la materia artística con que manipula. Pero grandeza y debilidad de los nombres, Ortega y Gasset, que ya había ensayado algunos de los términos sustitutivos, como el de desrealización, años atrás, intuyó quizá en esa coyuntura, aquí ya tenemos un elemento importante, que el de deshumanizado obraría como un reactivo polémico clamoroso. Y así fue. Eso es lo que dice Guillermo de Torre en 1961. A mi parecer, yo creo que Guillermo de Torre acierta al desenmascarar el interés de Ortega para emplear el término, pero no concluye su razonamiento y creo que se queda en el aire. Y es que yo creo que, si bien Torre sugiere que el filósofo había utilizado un concepto válido, pero que era un concepto válido para las artes plásticas, es lo que dice Guillermo de Torre en ese texto, es decir, la progresiva desaparición de la figura humana dentro de las artes plásticas, el cubismo, después el expresionismo, después era hacia abstracción, ¿no? Lo que Ortega había hecho era llevarlo, sacarlo de las artes plásticas y aplicarlo a otras, a las demás artes. Y que esa analogía, decía Guillermo de Torre, no funcionaba, ¿no? De hecho, decía en 1961 que el público, de alguna manera, se había contagiado de esa analogía, que la había hecho suya y que ahí había estado el error de Ortega, ¿no? Y lo dice en este texto. Para agravar el equívoco, dice Guillermo de Torre, además, que en el ánimo de los lectores dicha característica quedó extendida a todas las formas de arte nuevo, no solo a la plástica, sino al resto, cuando en realidad solo merecía aplicación cabal a lo plástico. Eso es lo que dice Guillermo de Torre en el 61. Pero quizá el error, y aquí señalo error porque quiero pensar que no es un error, estuvo en hacer extensivas a una parte del, perdón, a un arte del tiempo como es la literatura y particularmente la poesía, condiciones peculiares de las artes espaciales. Y así fue, Ortega fue responsable de trasladar ese concepto de las artes plásticas al resto de las artes, pero no creo que fuera un error, yo creo que fue una calculada maniobra. Si la deshumanización del arte resultaba válida en la plástica y el vanguardismo también en literatura andaba hacia el cubismo, de hecho se habla de una literatura cubista en esos años, parece lógico, siguiendo a Ortega, que él quisiera trasladar esas deducciones teóricas de la plástica a la literatura para, creo yo, acaparar la atención por un lado de los jóvenes y por otro lado del público. En el primer caso, que lo había hecho hasta ahora en las otras artes, en Musicalia, había sido acusado de desconocimiento musical. En el segundo, con la deshumanización del arte, había provocado una enorme polémica y un enorme revuelo. Teniendo en cuenta que se le pidió al filósofo que de manera reiterada aclarara qué era esto de deshumanización y qué tenía que ver con el concepto real de desrealización y que jamás él volvió a aclarar ningún aspecto, ningún punto sobre deshumanización, ni sobre el término, ni sobre el concepto, creo que, bueno, esto fue una estrategia muy calculada que tenía un doble objetivo. Por un lado, ya lo había señalado Guillermo de Torre, el de generar una polémica entre los creadores para provocar una reflexión profunda sobre el concepto mismo de creación artística que responde a la intención de hacer comprender que la belleza no está en el valor externo, sino en la cualidad estética. Y por otro lado, que no lo sugiere Torre, pero creo que es bastante evidente, es que, bueno, acabó convirtiéndose esta polémica en la mejor campaña posible para que unos meses después, muy poco después, surgiera la colección de prosas Nova Novorum. Y aquí la tenemos, la colección de prosas Nova Novorum, que se funda en 1926, llega hasta 1929, solamente se publican estos 6 libritos de 4 escritores, es quizá una colección, una de las muchas, más de 20 colecciones que crea Ortega y Vela entre 1924 y 1935, una de las más exiguas.
Estas son las 4 obritas: Víspera del gozo de Pedro Salinas, El profesor inútil y Paulo y Paulita de Benjamín Jarnés, Pájaro pinto y Luna de escobas de Antonio Espina y La farsa cómica Tararí de Valentín Andrés Álvarez. Según las críticas que recibió la colección, nada más empezó a salir, nunca la minoría selecta, la minoría artística fue más selecta que en Nova Novorum. Así, por ejemplo, Azorín dijo que se trataba de una colección selecta, fina de volúmenes y que está destinada a un público selecto de lectores, a un público restringido. Y Francisco Ayala dijo que se trataba de una colección destinada a acometer las arriesgadas exploraciones en lo profundo, reservadas, según las palabras de Ortega, a espíritus de rara selección. Es verdad que recibió buenas críticas como colección, pero luego cada una de las obras recibió críticas positivas y negativas. Una de las críticas negativas o más negativas que recibió la colección fue el librito de Pedro Salinas, de Vísperas del Gozo. Se le acusó a Salinas de que había trasladado al español el estilo de Proust y que había hecho un calco de Proust y que por lo tanto eso no era arte nuevo. Si eso era arte nuevo, que baje Dios y lo vea, ¿no? Pero algunos críticos, eso lo dijeron buena parte de críticos, que no entendían, no acababan de entender bien en qué consistía el arte nuevo. Algunos críticos sí que vieron la diferencia. Por ejemplo, Azorín dijo que la diferencia era radical, que mientras Proust miraba la realidad de frente, volvemos a ese concepto de cómo se incorpora la realidad a la obra de arte, Salinas lo que hacía era mirarla oblicuamente, es decir, a través del reflejo. Decía que ambas miraban la realidad de otra manera, es decir, miraba la realidad, hacía su interpretación intelectual y luego lo que había propuesto Ortega y luego la volcaba a sus puentecitos, porque son pequeñas prosas. Y Azorín decía que no había nada más antagónico entre uno y otro, a pesar de que bueno, hubiera elementos en común. Y esos elementos en común, para defender también la obra de Salinas, los señaló Fernando Vela. Fernando Vela decía que Víspera del Gozo, a diferencia de la obra de Proust, era un texto que había nacido deshumanizado, mientras que la obra de Proust era una obra del 19 con elementos del 19, que tenía algunos elementos, algunas prácticas escriturales propias o que luego iban a utilizar también el arte nuevo. Por ejemplo, el monólogo interior, la focalización interna, el buceo en la realidad nimia, el principio de nivelación de la jerarquía de las cosas, en fin. Pero que Salinas incorporaba cosas propias del arte nuevo y además había desaparecido, en la novela de Salinas había desaparecido todo eso que se podía considerar del 19. El segundo título, El profesor inútil, recibió elogiosas reseñas. Una de ellas es la de Ernesto Jiménez Caballero, que consideraba que Jarnés era el paradigma del nuevo escritor, que el arte nuevo no, o por lo menos el personaje que proponía el profesor inútil de Jarnés era un personaje heroico, pero que rechazaba o mataba, daba muerte al héroe romántico y al héroe simbolista, el simbolismo. El arte nuevo no luchaba contra la sociedad, no era un artista, no era un personaje idealista como el romántico, tampoco la negaba como el simbolista, sino que luchaba contra la rebeldía social desde el mismo seno de la burguesía. Es decir, que consideraba que con el profesor inútil había nacido el antihéroe burgués en el seno mismo de la burguesía. También Jiménez Caballero desarrollaba o nombraba una serie de elementos propios del arte nuevo, como la contemplación, la verosimilitud aislada de la trama, el protagonista único, en fin, una serie de categorías que poco a poco se van a ir afianzando a lo largo del resto de las obras de esta colección. El pájaro pinto, como diferencia respecto a los anteriores, bueno, esto es lo que decía, perdón, que me he quedado con el texto sin pasar. Pájaro pinto, que sería el siguiente, a diferencia de los anteriores, es un experimento de novela poemática enriquecida con elementos cinematográficos.
Uno de los elementos que consideraba Ortega en Ideas sobre la novela fundamentales para el arte nuevo era la sugerencia, ¿no? La sugestión. Y Espina consideraba que podía introducir elementos de la poesía dentro de la prosa. Bueno, eso tampoco era una novedad, ya existía la prosa poética, pero lo que sí podía es traer imágenes poéticas desde el cine, porque consideraba que el cine aportaba traía a la literatura los estremecimientos, el claroscuro, la corpórea irrealidad, el realismo incorpóreo del cinema. La lógica de ese arte es procurarse nuevos efectos literarios, muy difíciles de situar en ningún género determinado. En fin, no les voy a cansar con cuáles son las novedades que se van a ir introduciendo a lo largo del resto de los títulos de la colección. Sí les quiero decir que el objetivo de esta colección era demostrar que la crisis de la novela se estaba superando y que había vías diferentes por las que esta crisis se podía superar y que lo que Vela, como director de la colección, quiso fue incorporar aquellos textos que iban introduciendo vías diferentes respecto del título anterior. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si interesantes fueron las obras que publicó Nova Novorum, son también muy interesantes las que rechazó. Y se las he traído aquí porque creo que son fundamentales para entender esta evolución del arte nuevo y para entender la deshumanización del arte. Tenemos constancia de al menos 4 obras que fueron rechazadas. Por una parte, Juan Chabás, probablemente sin veras desvelada. No hay un documento, no hay una convicción segura, no hay nada que nos diga que efectivamente fue esta obra, pero fue la que inmediatamente después publicó Juan Chabás y por lo en Barcelona, en Gustavo Gili, y por lo tanto los críticos han llegado a la creencia de que esta fue la novela que le rechazó eh, Fernando Vela, de la que sí las otras 3 sí tenemos constancia. Mauricio Bacarice, Los terribles amores de Agliberto y Celedonio. El padrino de Bacarice en Nova Novorum fue Ramón Gómez de la Serna, no podía tener mejor padrino, sin embargo la obra fue rechazada. ¿Mm? Macarice se molestó mucho, rehizo completamente la novela. De las 100 páginas, todos le dijeron, como presentes más de 100 páginas, no te la van a aceptar. Él ajustó su historia a 100 páginas, no se la aceptaron. Rehizo la novela a 400 páginas y la presentó con un prólogo de Ramón Gómez de la Serna y con la carta de enfado que le había escrito a Ramón Gómez de la Serna, donde le decía que le habían rechazado, también la publicó con anterioridad a esta novela, o sea, como uno de los prólogos. Aparece en Espasa Calpe en 1931 y Espasa Calpe se lo publica, inmediatamente después le dan el Premio Nacional de Literatura. En el mismo día que Mauricio Bacarice fallece repentinamente de muerte pulmonar. Sí, es dramática la historia, pero así es. O sea, que es además la primera obrita, debía ser, yo me he leído la otra, claro, porque la primera no he conseguido leerla, no quedan, o que yo sepa, no hay copias, pero debía ser una joyita de deshumanización. ¿Por qué no se la aceptaron? Por lo mismo que las demás, porque a lo mejor no incorporaba elementos diferentes de los que ya se estaban publicando o de los manuscritos que Vela ya había aceptado para publicar. Otra de las obras que yo considero que es esencial, fundamental del arte nuevo, junto con El profesor inútil, yo creo que son las 2 grandes novelas del arte nuevo, es Rosa Chacel, Estación ida y vuelta. Esta novelita, Rosa Chacel reconoció haberla escrita bajo el influjo de la lectura de La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. Quizá esa sea la razón por la que tampoco fue incluida en la colección, porque ninguna de las otras novelas, o sea, uno de los objetivos que tenía muy claro Ortega y Vela es que las novelas no tenían que ratificar el ensayo, sino que el ensayo tenía que reunir o había reunido esas características que las novelas presentaban y que por lo tanto una novela que había sido escrita prácticamente al dictado de la deshumanización del arte no era la mejor que tenía que incorporar la colección. Rosa Chacel quedó devastada por el rechazo de la obra, que finalmente publicó en 1930 en la editorial Ulises, se enfadó mucho, ella lo dice, que quedó castrada y durante 10 años no escribió novelas. Sin embargo, bueno, Ortega tenía en alta estima a Rosa Chacel y le pidió una obrita, una biografía de Teresa para la colección para otra colección de Revista de Occidente que finalmente acabó publicando tras la guerra.
Y la última obra sería la de Max Aub, Fábula Verde, una obrita escrita hace 1930 que finalmente él publicó en edición propia en Valencia en imprenta moderna. El rechazo, de este también tenemos constancia y lo vamos a ver en el epílogo, que es con lo que quiero cerrar esta intervención, porque define en una época ya posterior a la guerra y con una carga totalmente diferente, define y con elementos extraliterarios el efecto que tuvo la influencia de Ortega sobre los prosistas de esta época y define, ya se lo adelanto, la colección como cagarrita literaria. Ya les digo, ya les diré luego el porqué. Entro ya en la última parte, que sería la presentación de último título, Tararí, que es una farsa cómica publicada en noviembre de 1929, después de que la obra hubiese sido presentada en los teatros de Madrid. Tararí coincidió en el tiempo con la cristalización de lo que la crítica teatral venía proponiendo desde años atrás. Digamos que el teatro no tuvo un líder teórico como Ortega y ese papel lo fue cumpliendo la crítica teatral. Por eso ese retraso, porque la renovación del teatro llegó prácticamente una década después que la de la prosa y una década y media después que la de la poesía y casi 2 décadas después que la pintura. La crítica estaba atenta a los cambios que se estaban produciendo en la escena internacional, aquellos pequeños cambios que algunos dramaturgos estaban intentando con diversa suerte, pero con poco público. Volvemos a lo mismo, por esa falta de comunicación entre lo que el gran público esperaba y lo que estos dramaturgos proponían, ¿no? Esa falta de comunicación. Pero aún así, la escena española también presentaba algunas cosas novedosas. Algunos dramaturgos, aquí los tenemos, Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca o José Bergamín. En este contexto también tenemos algunas propuestas de productores que están ahí en un equilibrio inestable, intentando conseguir, sin dejar de desencantar al público mayoritario, introducir pequeñas obras nuevas. Tenemos, por ejemplo, el Teatro del Arte de Gregorio Martínez Sierra, que entre 1916 y 1926 en el Teatro Eslava proponía algunas cositas, como el estreno de El Maleficio de la Mariposa de Federico García Lorca, que fue un desastroso estreno con una crítica pésima. Pero ahí está, había algunas cositas. Y Cipriano Rivas Cherif, que ya saben que luego sería el secretario de Azaña, que también producía pequeñas cositas en compañías minoritarias como el Teatro de la Escuela Nueva, el Mirlo Blanco, el Cántaro Rojo, el Caracol. En 1929, coincidiendo precisamente con la salida de Tararí, él asumirá la dirección de la compañía de Margarita Xirgu y desde el Teatro Español también propondrá en ese equilibrio inestable un teatro comercial, un teatro clásico y un teatro con algunas novedades basadas en este tipo de teatro nuevo. En este marco se lleva a las tablas Tararí. Tararí es una farsa cómica que contra todo pronóstico consigue un éxito rotundo de crítica y de público. Quiero subrayar lo del éxito de público porque fue inusual, porque sorprendió a todos, a los críticos, al público, incluso al mismo autor. Fue una obra que no dejó de programarse durante 3 meses consecutivos, que para ese tipo de teatro en ese momento era una cosa inesperada. Primero en el Teatro Lara, después en el Teatro de la Zarzuela y posteriormente en el Teatro Alcázar. Y las críticas, aquí tenemos a Zorín de nuevo diciendo que, había llegado la hora del teatro nuevo, que vale, que tenía, Guillén Salaya también defendió esto, ¿no? Que vale, tenía que programarse también con teatro comercial, pero que el teatro nuevo ya había llegado. De hecho, su crítica empezaba diciendo: ha comenzado la revolución teatral, será cada vez mayor la revolución teatral, acabará por imponerse la revolución teatral. Llama la atención que una farsa cómica se cuele en una colección de prosas. Esto lo voy a decir luego. Yo creo que no es tan extravagante si se tiene en cuenta cuál es la finalidad última de la colección Nova Novorum.
su objetivo era experimental y si ya había conseguido algunos avances dentro de lo que suponía la renovación de la crisis de la novela, con las 3 novelitas, las 5 novelitas que hemos hablado, los 3 autores que hemos hablado, pues también había que hacer lo mismo para el teatro, puesto que estaba un poquito más relegado y había que empujar de alguna manera esa renovación. Así que yo considero que Tararí es quizá la poda que va en esa misma dirección en un género completamente diferente y que Nova Novorum lo que quiso es dejar constancia de que había que empezar esa batalla eh, desde la novela, perdón, desde el teatro. El propio Valentín Andrés Álvarez dijo que en una entrevista que jamás hubiese creído que su obra, que mi obra, sin un chiste, sin una situación de las que en el teatro se llaman amorosas, pudiese regocijar e interesar al público hasta tal punto, más aún tratándose de la obra de un autor desconocido. Valentín Andrés Álvarez era novelista o prosista, había tenido éxito con algunas de sus prosas, pero era la primera obra teatral que escribía. Tras su publicación recibe algunas críticas. Una de ellas es de José Díaz Fernández, que dice, vale, bien, había tenido un enorme éxito de público, pero otra cosa es el texto. Y el texto efectivamente demuestra que estamos ante arte deshumanizado y por lo tanto es un texto que probablemente tenga mucho menos éxito de lo que ha tenido la obra. Esto coincide además con finales de 1929, con un periodo en el que esta estética deshumanizada ya prácticamente está quedando atrás, se está introduciendo una nueva estética y no por nada les he traído a José Díaz Fernández, que es precisamente el teórico que introduce esa nueva estética con el nuevo romanticismo, que también se le conoció como la rehumanización del arte, justo en oposición a de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Y por lo tanto, digamos, aquí terminaría esa reflexión sobre lo que significó la deshumanización del arte en 1925. Y llegamos así al epílogo, es muy cortito. Yo lo que les quería indicar es que la deshumanización del arte tuvo un influjo decisivo, como he intentado demostrar, sobre los prosistas y sobre las obras de estos prosistas, y que el rechazo de Max Schaub, si bien cada uno lo había procesado de una manera, Max Schaub lo procesó en 1945 a través de Discurso de la Novela Española Contemporánea, publicado en Jornadas en la Casa de España, hoy el Colegio de México, y que definió esta colección como una cagarrita literaria, porque decía que eran obras muy breves, ya os he dicho, entre 90 y 100 páginas, pero 90 y 100 páginas de unos tomitos así de pequeños, o sea, muy rápidas de leer, unas obras muy breves, de confección meticulosa, que era uno de los objetivos que se había propuesto Ortega, de adornos exquisitos, una novela difícil para el lector medio, son difíciles incluso hoy, plagada de ideas ingeniosas, intrascendentes y la obra cumbre de los esfuerzos de su autor. Pero lo que más bueno, está claro que AUP entendió quizá la deshumanización como lo había propuesto Ortega, como lo había entendido Torre, pero lo que no entendió, como tampoco lo había entendido Torre, es que además esto era una estrategia publicitaria por parte de Ortega, ¿no? Lo que me parece que a mí hay claves extraliterarias dentro de este texto en donde AU propone que Ortega castró de alguna manera, sí, castró de alguna manera a los escritores. Y porque dice Max Aub que tan disparatados consejos, se refiere a ideas sobre la novela y se refiere a la deshumanización del arte, solo podían conducir a la atrofia de una generación, o como es natural, una parte de ella. Se castraron, se refiere a los escritores, recortándose, haciéndose más finos de lo que eran, buscando el alambique, se satisfacían con la imagen, una figura, un esbozo, prosa menuda, invención pequeña, tiquismiquis pseudopoéticos y aún poéticos de verdad, de arte muy menor. Jarnés, Salinas, Espina, Valentín Andrés Álvarez y tantos más hubiesen llegado quizá a ser novelistas importantes si la ortopedia orteguiana no les hubiese recortado y talado. Bueno, descontando la carga amarga de estas palabras escritas justo en la primera posguerra,
si quitamos toda esa carga amarga, si quitamos el contenido político que también tiene, y si bueno, la posición que él, en ese momento, él y buena parte de los exiliados más beligerantes tienen contra el silencio de Ortega, y si nos ceñimos exclusivamente a lo literario, parte de razón también tuvo, en cuanto a que los escritores se quedaron un tanto limitados. Pero no toda la culpa la tuvo Ortega, también la tuvo la guerra. Salinas, por ejemplo, apenas volvió a dedicarse a la prosa de ficción, quizá porque era sobre todo poeta, profesor, ensayista. Espina se enfocó hacia derroteros sobre todo políticos, más que literarios. Se dedicó más al artículo de prensa, a la acción política y después de la guerra, que la pasó toda en la cárcel y sufrió lo indecible, esa es una historia complicada, se marchó al exilio, volvió del exilio y volvió por razones personales y familiares y vivió muy malamente, muy molestado constantemente por la dictadura, haciendo traducciones y como escritor negro de la prensa nacional, del ABC, ni más ni menos. Para alguien como él, que ni siquiera pudo firmar. Valentín Andrés Álvarez también abandonó la prosa y el teatro y se dedicó casi en exclusiva a ser docente universitario como profesor de economía política. Y Jarnés fue el único que continuó escribiendo, con tan mala suerte que murió joven y muy poco después y en el exilio, y por lo tanto tampoco hay mucha más obra suya posterior. Es decir, que los autores de esta colección, a excepción de Salinas y por otras razones, han permanecido casi en el olvido total. Y bueno, ya llegado al final, les agradezco que hayan escuchado esta intervención porque de alguna manera también creo que es un homenaje al trabajo de estos escritores. Muchas gracias. Muy bien, bueno, fantástico trabajo, una obra de conferencia magnífica, también entretenida y también elaborada e ilustrada con una presentación, una conferencia muy estética. Muy estética, sí. En el sentido de que se percibe por los sentidos. Bueno, pues es el momento de hacer alguna pregunta. Si la hay en el público o en el público que está conectado. El público conectado también puede hacer preguntas, ¿no? Sí, Íñigo Tú está- lo tienes, vale, perfecto. Íñigo, claro. Creo que voy a empezar yo. Eh, Volviendo al comentario y a la pequeña conversación que tuvimos precisamente antes de la sesión, la paradoja que se ha repetido mucho y que he visto muy patente en toda tu maravillosa exposición, que es la tensión entre fenómenos enormemente populares y enormemente impopulares. Llega un momento con todos estos que, por ejemplo, antes has hablado del éxito de Tararí, de otras, por ejemplo, podemos ver la obra de Lorca en ese mismo prisma, ¿no? Como la primera obra es un fracaso rotundo y sin embargo, en otros exitazos que causan incluso problemas de orden público, y podríamos pensar lo mismo con tantas obras de los mismos autores que unas son un completo fracaso y otras un éxito. Y el éxito de fórmulas que siguen siendo este arte deshumanizado. Y entonces mi pregunta entonces sería, ¿cómo es posible, y también un poco reflejada en la figura de Ortega, la popularidad de lo impopular, la popularidad de lo antipopular y cómo se genera aun con aciertos y con errores, un renacimiento cultural en todo el país y con extensiones en el extranjero, y cómo se genera una especie de élite masiva, cómo puede triunfar realmente, cómo triunfó de alguna forma, aunque minoritaria siempre, pero muy extendida, algo que es pensado desde lo no popular, desde este margen. Pues claro, responder a esa pregunta es responder al secreto del arte.
Yo creo que no es tan, o sea, que tiene muchas derivadas, pero te voy a poner dos ejemplos a ver si con eso podemos llegar a algunas conclusiones. Líbreme Dios de darte una respuesta certera, ¿vale? Yo voy a divagar un poco a ver si ahí encontramos algunas respuestas. Y para ello vamos a volver unos años atrás y vamos a pensar, por ejemplo, en las vanguardias. Los movimientos de vanguardia no nacen con ansia de popularidad. Y sin embargo, es más, no solo no nacen con ansia de popularidad, sino más bien le temen a la popularidad porque consideran, la vanguardia nace precisamente en el momento de la Primera Guerra Mundial y como rechazo a si el arte es el máximo, es el culmen de la sociedad burguesa y la sociedad burguesa nos ha llevado a una guerra, el arte no puede representar eh, lo que nos está llevando a una guerra. Y entonces empieza esos movimientos de vanguardia, eso es uno, ¿no? El dadaísmo, por ejemplo, ¿no? Eso es uno. A luchar contra eso y vamos a reírnos del arte y empiezan a hacer ese arte tan espectáculo, ¿no? Donde entra todo, donde entran cacharros, golpes, haciendo bromas, mezclando cosas. Ese arte no nace con visión de popularidad y es más, temen que eso llegue de alguna manera a formalizarse y a convertirse en academia porque buscan, rechazan precisamente eso. Eso por un lado. En el momento en que se constituyen como academia, la vanguardia desaparece. ¿Vale? Ahí estamos en un punto. Vamos al punto opuesto y luego rellenamos el centro. El 27. ¿El 27 cómo nace? El 27 nace como una vuelta al orden. Ya habíamos tenido toda esa vanguardia, todo el rechazo a toda la tradición. Hay que buscar un contacto con el público a través de la tradición. Hay que recuperar de la tradición, vale, aquello que sea de calidad. No todo lo que es tradicional, vale, pero por lo menos lo que sea de calidad. ¿Vale? Y va recuperándose de alguna manera esa vuelta a la tradición y van introduciendo elementos. Recuerda que una de las corrientes del 27 es precisamente la neopopular, es decir, ese acercamiento a lo elemento que viene de la historia de la literatura más inicial, ¿no? De nuestra literatura más básica, ni siquiera de cuando estaba escrita, incluso desde la oral. Vale, y se vuelven a incorporar esos elementos. Vale, pues en medio tenemos esto, el arte nuevo. Es un arte nuevo que todavía, o sea, que no nace como la vanguardia en contra del público, no nace en contra del público, busca al público, pero que les faltan las herramientas porque todavía no ha incorporado la suficiente tradición. Y el problema es que Ortega niega la tradición inmediatamente anterior, no hace como la vanguardia que niega toda la tradición anterior, sino la inmediatamente anterior, que es justo el público más mayoritario, es decir, el realismo, el romanticismo, algunos elementos del modernismo, sobre todo la parte más recargada. Y ahí es donde se encuentra ese arte nuevo entre dos aguas. Yo no creo que ese arte acabara por conseguir un gran público. Insisto, creo que además las circunstancias históricas y políticas hacen que eso se frene de manera brusca, aparentemente, porque si tú luego te vas a las revistas de la guerra, te das cuenta de que ese debate que ya había empezado en los años 30 de deshumanización, no, rehumanización, pero la rehumanización incorporaba elementos de la deshumanización, es decir, no desaparecían, ahí ya se estaba produciendo esa evolución hacia un arte un poco más mayoritario. Y eso sigue en debate en las revistas de la guerra. ¿Sí? Y eso sigue con posterioridad a la guerra. Y muchos de los autores de la posguerra que recuperan, autores de la preguerra, que recuperan el 27, es verdad que a escondidas, donde los años 40 y los años 50, pero esa recuperación tiene lugar en los años 40 y en los años 50. Entonces, yo creo que de alguna manera eso no desaparece, no es impopular durante un periodo, pero elementos que se salvan de ese arte nuevo siguen vigentes hoy, siguen vigentes hoy. Y siguen vigentes en la novela de los Alfamui, tiene elementos, ¿no? Tiene elementos del arte nuevo. Todas las neovanguardias de los años 60. Entonces yo creo que no desaparece. Lo que pasa es que para hacerse mayoritario se tiene que transformar. No puede ser tan puro. No sé si te he contestado, pero creo que he articulado un poco esa idea de cómo va evolucionando en el tiempo.
conociendo a Ortega y tengo 40, yo creo que en esa época, si hubiera nacido en esa época, hubiera necesitado a un personaje como él, ¿no? Que había personas que necesitaban algo nuevo, algo diferente, que no es deshumano. Yo creo que lo entendieron bien. Lo que pasa, lo que creo que pasó es que hubo una guerra y lo más importante, lo más colgado o jodido, perdón, es la posguerra, es algo muy duro, la dictadura, fueron 40 años, entonces es muy difícil que esas ideas que son explosivas, porque somos una minoría la que las necesitamos, el resto de las personas no pudo llegar porque fueron 40 años de tristeza y oscurantismo y no libertad. Entonces, que este país, o en este caso él, es más como más que europeo universal, este país lo paraliza todo y no puede llegar. Incluso hoy en día todavía hay óperas que tú vas y si son contemporáneas y es verdad y no lo acepta, la gente no lo acepta. Y hay un poco, o sea, todavía hoy, de verdad que sí. Pues Bueno, sí que es una novela tal, de lo que estás contando, de lo que estás diciendo, una película, que yo creo que necesitamos más tiempo, son 40 años de oscurantismo y todavía queda muchísima gente con esa memoria histórica la gran... de poca libertad o de poco querer. Tienes razón en todo Porque lo, es que es verdad que todo lo no, que pero dices. ahora va, no sé, o sea, que me encantan los clásicos, pero intentan ponerla de otra manera, solamente estéticamente que lo cambien. Pues ya, Es cierto que, bueno, toda novedad artística cuesta que entre, claro, cuesta que encuentre su público y cuesta expandirse. La gran diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI no es solamente que haya habido una guerra y una posguerra larguísima, sino que vivimos en épocas radicalmente distintas. Entonces había una cultura y ahora hay 250.000 culturas. Es decir, tú, si hay una tendencia que te interesa, tú puedes seguir en esa tendencia y mantenerte al margen del resto. Y entonces este tipo de polémicas se dan, pero se dan de una manera más en parcelas, ¿no? Ahora hay muchos niveles, muchos estratos funcionando a la vez, ¿no? Es la diferencia y la velocidad con que eso se da, ¿no? Pero sí, efectivamente, toda cosa nueva, toda moda nueva, requiere de un tiempo y cuanto más difícil de entender es, más difícil de extenderse. Una toda una Sí. artística, ¿no? La innovación habitualmente. Claro, La tecnología también. Todo, y que se le paralizó toda esta idea a los escritores se paralizan, Bueno, se paralizan y que la mayoría de los que ponen en marcha todo esto acaban exiliándose. Exacto, eso quiero decir. Es que no es O muriendo, no o, continúa. o siendo represaliados, o quiero decir, y luego 40 años, que no solamente 40 años de dictadura, sino que es 40 años de una cultura de... Fernando Vela escribió un cuento que está publicado en Revista de Occidente, que se lo recomiendo, que es La caperuza de plomo, que es aquel gallo que para no cantar le ponen una caperuza de plomo para que no cante y no pronuncie lo que no haga su canto hacia todo el mundo. Entonces, la caperuza de plomo entonces es una manera muy estética y muy sutil de decir los que nos quedamos, porque él tuvo que volver, lo obligaron a volver por una sentencia judicial. Estaban dedicados, o sea, obstinados a quedarse callados. Mira, yo no conocía la crítica de Max Out que nos ha mostrado, ¿no? De la ortopedia orteguiana. Sí. ¿Podría profundizar un poco más y contarnos si hay otras similares, de otros autores que hayas leído, similares? No, él fue el más crítico, pero por las circunstancias propias de Max Aub, yo creo. Max Aub es un escritor. Te voy a contar primero lo de la ortopedia y después lo de Max Aub. Lo de la ortopedia yo lo entiendo muy bien, porque precisamente como consecuencia de esta polémica se habla mucho de lo que es la deshumanización y lo que no es la deshumanización. Y la crítica, más que Ortega, la crítica, los escritores que están haciendo reseñas, los que están hablando sobre lo que es y lo que no es la deshumanización, sobre lo que se hablaba en los corrillos y en las tertulias, decían lo que era y lo que no era la deshumanización. Y eso es lo que acabó por entenderse
oficialmente lo que era y por lo tanto lo que acabó constriñendo las obras, o lo que se suponía que tenían que escribir los escritores, tenían que reflejar los escritores en sus textos. Termino porque si no se me va a ir y luego... Sin embargo, los escritores eran ajenos completamente a todo esto. Ellos estaban escribiendo y jamás se ciñeron a lo que decía Ortega. Ellos escribieron antes y durante y no atendieron a lo que decía Ortega porque lo que ellos proponían eran cosas que algunas las había dicho Ortega y otras no. ¿Mm? Que Ortega había dicho eso y que Ortega quería dar esa visión de lo que era el arte, volvemos a lo de Musicalia. Utilizó la novela como un pretexto para hablar de estética, de una estética renovada, de una renovación de la estética, de cómo se tenía que entender la obra de arte, ya no como el valor de su belleza, sino como el valor de su estética, su valor estético, su calidad estética, ¿no? Y fue una instrumentalización por parte de Ortega. Y los escritores iban a su aire. Y de hecho, una vez que analizas a fondo las novelas, te das cuenta de que había cosas que sí, había cosas que no. Y jamás los escritores entraron en debate con Ortega, ni Ortega con los escritores. Ortega ya dijo aquello y es muy conocido a mí no me interesan las producciones artísticas de esta generación. No le interesaban lo que estaban escribiendo los objetos artísticos, sino la proyección estética que hacían en esas novelitas. No le interesaban las producciones concretas. Y de hecho, no leía muchas, no, sino la evolución estética que se estaba produciendo. Eso por un lado. Entonces, el encorsetamiento yo creo que es por parte de la crítica, que decidió que era deshumanización y que no. Ortega no volvió a entrar en ese debate. Max Aub no solamente escribió Fábula Verde, que presentó en Nova Novorum, tiene otra obrita en la que estaba trabajando en el verano de 1936, que se llama Yo Vivo, y que se la llevó cuando se exilió y finalmente la publicó en México tal cual la había terminado, o en el proceso de escritura que estaba en el 36, no terminó esa obrita, y cuando tú la lees, está publicada en Granada. Ahora no me acuerdo de la editorial. La editorial está publicando casi todo de Max Aub. Es una obrita que es Nova Novorum, es una obrita de deshumanización pura y dura, ya con algunos elementos de rehumanización, ¿m? Pero es una obrita de deshumanización. Es decir, que Max Aub es un autor que entiende muy bien lo que es la deshumanización del arte y entiende muy bien lo que es Nova Novorum. Y en su obra posterior, Max Aub era un escritor antes y un escritor después de la guerra. La guerra lo partió por la mitad y es un autor completamente diferente antes y después. Sin embargo, en su obra posterior, si tú la lees, hay cosas deshumanizadas, hay cosas del arte nuevo. Entonces, es un autor que no puede decir que el arte nuevo sea algo que encorsete. Quizá la colección sí, pero por razones que no son literarias, o creo yo que no son literarias. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Y luego, por otro lado, está el aspecto político. El aspecto político, la mayor parte de los exiliados republicanos españoles que lo pasaron tan mal en los primeros años, bueno, ya sabes que Ortega fue una figura muy condenada por ambos bandos, al principio por unos y después por los otros también, como consecuencia del silencio que mantuvo en los primeros años bueno, los últimos años de la guerra, durante la guerra y después en la primera posguerra. Y eso muchos republicanos no se lo perdonaron. Y estamos hablando de un texto que escribe Max Aub en 1945. Entonces, y ahora... No, no, lo que has comentado, antes cuando estabas hablando de todo esto, y ese texto de Masao que se lo escribió y que habla de la consecuencia de Ortega en la escritura, dices, pero no que era consecuencia, lo explico perfectamente bien, si es lo que estoy intentando, lo dice claramente, explicar qué es el arte nuevo. Y dice además en un momento determinado, como ni a favor ni en contra, sin ira ni elogiándolo, simplemente lo quiero explicar, por eso no parece que hay mucho respeto en esa actitud de Lo Masao, hay. o sea, porque no. Él no quiere influir a nadie, simplemente trata de explicar, aunque sí que se posiciona a veces un poco a favor de ese arte nuevo, ¿no? Pero él lo dice claramente en varios de los momentos. A mí me llama muchísimo la atención cómo convivió, o sea, porque no van a un terminado el 29. y cómo empezó a convivir ya con la reumanización, ¿no? Solamente lo que has comentado del romanticismo, de la climatización,
sea, cómo se solaparon lo deshumanizado con lo humanizado. Eso me trae un poco loca, ¿no? Mira, te voy a compartir una epifanía que he tenido estos días. A mí me pasa lo mismo, me vuelve loca. ¿Cómo es posible que esto conviviera? Y además, ¿cómo es posible que autores como Antonio Espina, que es un representante de la deshumanización, sea también un representante de la rehumanización de los primeros? Y al final he llegado a la conclusión de que no es tan opuesto, no hay tanta oposición estética entre deshumanización y rehumanización. Lo que pasa es que todavía eso lo tengo que... pero me he dado cuenta de que no hay tanta distancia estética y que la rehumanización lo único que quiere es avanzar en ese camino de incorporar elementos que Espina ya los incorpora en esa última novelita que se llama Luna de Copas, ya incorpora elementos de la tradición del 19 que Ortega en la deshumanización había dicho que no, elementos de la realidad que ya estaban en la novela decimonónica y que él se da cuenta de que hay que recuperarlos, porque si no los recuperas no entiende nadie la novela. Luna de Copas no es Pájaro Pinto. Pájaro Pinto es Nova Novorum en estado más puro. Luna de Copas es ya un acercamiento a esa rehumanización sin perder el arte nuevo. Y cuando ves que Max Aub después hace lo mismo, cuando ves que Sender en la guerra está defendiendo, Sender está defendiendo que la obra de rehumanización y la nueva novela social, el nuevo romanticismo, no sea una novela que pierda los elementos que la estética del arte nuevo tanto ha conseguido, le ha costado conseguir, te estás dando cuenta de que esa oposición la vemos nosotros, pero ellos no la veían. Lo que pasa es que Era muy radical políticamente. Es que yo creo, mira, el otro día en la mesa redonda que tuvimos sobre Ramón Gómez de la Serna y José Ortega y Gasset, uno de los conferenciantes dijo, es que Ortega mezclaba estética y política. Y yo le dije, no las mezclaba, las entretejía muy bien, no las mezclaba. O sea, mezclar significa que parece que no, porque él decía que las confundía, perdón, que las confundía. Dice, no las confundía, las entretejía muy bien. Y yo creo que eso es lo que hay, que quizá lo que tenemos que mirar y empezar a mirarlo es empezar a deslindar qué era estética propiamente dicha, qué era política y dónde están esos puntos de conexión. Creo que va por ahí, por eso te he dicho mi epifanía, porque todavía no lo he estudiado, ¿eh? Pero de pronto me he dado cuenta de que no es tan radical la distancia, pero hay que estudiar. Que fuera mujer, no. Yo creo que no, creo que no, creo que no. Rosa Chacel era una de las pocas que escribía en Revista de Occidente junto con María Zambrano, junto con Margarita Nelken, muy pocas mujeres, hay 3 o 4 me parece que escriben en Revista de Occidente. Y Rosa Chacel era una mujer que Ortega valoraba y de hecho le encarga esa biografía un poco para compensar el rechazo, porque hay que volver a decir que, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, que quien decía que sí y que no al final era Vela, no era Ortega. Y Ortega se leyó el primer capítulo de Estación Ida y Vuelta y le pareció que estaba muy bien, pero quizá el resto, es verdad que el libro es complicadito. Profesor Nieto es complicado, pero es que Estación Ida y Vuelta es muy filosófico, es muy filosófico. Había otra pregunta por allí y otra por allí. Sí, y pues también cuando yo leí pues, la intención de Ortega me pareció muchísimo pues, clara esta referencia que entrega a Nietzsche cuando habla sobre humano y demasiado humano, pues esta es una referencia muy clara, ¿no? Por aquí. Sin embargo, cuando Nietzsche utiliza esta expresión es básicamente para criticar la moralidad, que vamos a criticar el sentimiento, vamos a criticar la compasión. Pues ¿por qué? Porque como Nietzsche pues, tiene pues, su educación como filólogo clásico, para él la referencia principal son griegos antiguos, que para los griegos la simpatía y compasión fue algo malo. Pero Ortega aquí, pues me pareció por lo menos, que utiliza este argumento, pero desarrolla de otra manera. Es decir, que mientras que para Nietzsche, como crítica moral, pues para explicar que la moralidad antigua ya no funciona. Sin embargo, para Ortega es como, utiliza el mismo argumento, pero de otro modo, que vamos a utilizar la estética para llegar más allá de lo que antes había. Entonces mi pregunta es,
él utiliza el argumento nietzscheano para estar al tiempo Nietzsche, entonces, para criticar lo que había y pues echar todo afuera y crear pues otra perspectiva, otra percepción del arte. O al revés, ¿no? Pues utiliza este argumento, pero básicamente para decir que no, pues lo que ya estamos acostumbrados pues para tener esta sensación sentimental del arte es algo malo. Y pues al revés hay que, pues, es decir, crear una interpretación más intelectual del arte, que básicamente no gustó a Nietzsche, porque para Nietzsche, pues, vivo, ¿no? Pues, que tiene un carácter dionisiaco, es algo bueno, mientras que sintético, intelectual, aploniaco es algo malo. La conexión con Nietzsche es directa, desde luego, y está muy bien visto, y no por nada utiliza el demasiado humano, ¿no? No lo hace en ese sentido moral, como tú bien dices, lo hace en un sentido estético clarísimo, pero también hay una apoyatura en esa negación de la belleza como valor estético, ¿no? Que es nietzscheano, ¿vale? Pero tal y como lo plantea Ortega, es como él plantea que los artistas decimonónicos lo que han hecho fundamentalmente es apelar a los sentimientos como una especie de trampa. De trampa porque es muy fácil apelar a la emoción primaria, y con eso te ganas al lector. ¿Vale? Y ya está, ya lo puedes llevar por ti, aventura hasta el final de la historia, porque lo tienes enganchado emocionalmente. Y Ortega lo que te propone es, no, lo emocional es muy básico. ¿Por qué no apelamos a algo más estético, más intelectual? Entonces dice, no utilicemos los elementos más emocionales. Yo antes de empezar a estudiar Ortega, me pasaban ya cosas, que ahora te voy a contar, que no entendía. Y después de leer a Ortega las entendía. Te estoy hablando de cuando era jovencita, ¿no? Veía películas a lo mejor, ¿no? Y veía escenas o veía que con una carga musical muy potente, muy emocional, me hacían llorar. Pero yo decía, pero si a mí esto no me está dando pena, ¿por qué estoy llorando? Si yo no quiero llorar. O sea, mi cerebro decía, yo no estoy sintiendo esto y sin embargo mi cuerpo sí lo está sintiendo. ¿Por qué lloro? ¿No? Claro, luego te das cuenta porque esas reacciones son instintivas. Tu cuerpo reacciona, tu cerebro reacciona y tú reaccionas instintivamente. Pero intelectualmente tú estás diciendo, pues, esto no me convence. No me convence que este señor se haya muerto y que yo tenga que llorar por esto, o que estos no se casen y... ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, eso es lo que está proponiendo Ortega. Le está diciendo al artista, vamos a apelar a otros elementos. Eso se adelanta también a otros elementos del receptor, ¿no? Que no sea lo emocional o no lo simple y básico emocional. Eso se adelanta también a la teoría de la recepción posterior, ¿no? Y también lo había hecho Ramón Gómez de la Serna. Vamos a tratar al receptor como un ser inteligente, ¿no? Y en esa línea yo creo que va.